Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745. Así que vamos a entender este tema tan importante, el tema de judaizar. Ya vimos el tema de el rito de Moisés. ¿Qué programa ese programa realmente? Poder comprender el rito de Moisés, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a hablar qué significa judaizar, ¿sí? Porque Pablo le dice a Pedro. Así que vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver esto porque también nosotros somos acusados por este tema de judaizar, por querer guardar los mandamientos de Dios. Así que vamos a ver qué es judaizar, qué es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Y por qué él está diciendo esto a Pedro. Gálatas 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificado por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo o el Mesías ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo o el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No he hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muy bien, vamos a hablar de este tema importante. Vamos a comenzar desde el versículo 11 en realidad, porque aquí viene un tema muy interesante, ¿sí? Que es el tema de que Pedro se comportaba de una cierta manera cuando estaban los judíos de la circuncisión y se comportaba de otra manera cuando estaba solo con los gentiles que se convertían a Yeshua, ¿sí? Muy bien, entonces dijimos en programas anteriores que lo que nos esclaviza no es la ley, porque la ley no nos esclaviza. Lo que nos esclaviza es el pecado. Por eso Yeshua llevó la maldición de la ley para que no seamos esclavos, ¿sí? Entonces él llevó la maldición. Ahora bien, si nosotros venimos a pecar, nosotros nos esclavizamos nuevamente, ¿sí? Pero el guardar la Torah de Dios no es esclavitud. Y vamos a ver hoy esto, porque cómo habla Pablo y no lo pudimos entender, ¿sí? Vamos a ver este tema muy importante. Entonces, hay un capítulo en Hechos, ¿sí? Que habla sobre la visión que tuvo Pedro, ¿sí? Y esto fue muchos años después, en el capítulo 10, ¿sí? De Hechos. En el capítulo 10 de Hechos, versículo 10:1 más o menos hasta el 48, bueno, son varios versículos, pero te voy a parafrasear un poco el capítulo porque, bueno, lo sabemos, ¿verdad? Hemos leído muchas veces este capítulo que tiene que ver con la visitación y la visión que tuvo Pedro estando en la azotea cuando él fue a orar, ¿sí? Entonces, este capítulo se saca mucho del contexto sin entender el texto, ¿sí?
Pedro tuvo una visión que el Señor le muestra, un lienzo de 4 puntas que baja del cielo con cuadrúpedos, con aves del cielo, ¿sí? Animales de toda índole, ¿sí? Dice reptiles, aves, cuadrúpedos, todo esto vio Pedro. Entonces, dice, porque él tenía hambre, ¿verdad? Y esta es la confusión que hay. Entonces dice la palabra que Pedro le dice al Señor, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, no voy a comer porque nunca he comido nada común o inmundo. Y le dice el Señor, Pedro, mata y come. Y así sucede 3 veces, ¿verdad? Y él no entendió la visión. Entonces él se baja, ¿sí? de la azotea, ¿sí? Y dice que habían 2 hombres que vinieron de la casa de Cornelio a buscar a Pedro para llevarlo a la casa de Cornelio, porque este fue visitado por el ángel, ¿sí? Y Dios le encontró justo, ¿sí? Para poder recibir el evangelio, porque era un hombre que daba ofrenda, que hacía sus limosnas, que hacía sus oraciones, y que era un hombre justo, era un hombre piadoso. Entonces el Espíritu Santo le visita y Dios consideró que él estaba en condiciones de recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? La visitación de Dios en su vida, su familia y todos los que estaban con él. Entonces cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, ve, ¿sí? Ve que estaban un montón de personas que no eran judías, ¿sí? Y nosotros sabemos, ¿sí? Que los judíos no se juntaban con los gentiles porque los gentiles eran considerados esto, cuadrúpedos, aves, reptiles, ¿sí? Cuadrúpedos terrestres, aves, reptiles. Esto eran considerados los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles siempre comieron lo que les pareció, como hemos vivido antes de guardar la Torá, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, hablo de mí, ¿verdad? Que comía, qué sé yo, cerdo, comía conejo, comía tatumulita, que se le llama aquí, no sé cómo se llama en otros países. Todo esto traen, cada animal tiene una enfermedad. Por eso es que yo te digo, nosotros vamos a traer la maldición cuando cometemos el pecado. No es que la maldición, bueno, Yahshua se llevó y listo, ya está, por más que hagamos lo que hagamos, no viene la maldición. Por supuesto que viene, porque nosotros la vamos a buscar, no porque Yahshua la dejó. Entonces, ¿por qué la gente se muere de enfermedades terminales? Porque la gente, me refiero a la gente que ama a Dios y que sirve a Dios. Y hemos visto, ¿sí?, que pasan estas situaciones. ¿Por qué? Porque van a buscar el pecado y traen la maldición consigo, ¿sí? Porque nosotros fuimos muertos al pecado, ¿sí? A la ley del pecado y de la muerte, como dice Pablo en otra carta. Entonces, dice Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Realmente esto era abominable, realmente esto no se podía hacer si este gentil o extranjero no era convertido, porque el problema era que tenía que convertirse en realidad, porque si eran convertidos no había problema. Por eso es que Pablo lo exhorta, ¿verdad? Porque realmente los gentiles con quien estaba Pedro ya estaban convertidos, pero venían los judíos de Jerusalén y él se retraía, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya vamos a hablar después. Entonces dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él no ve una mesa con manjares o una mesa con un montón de comidas prohibidas en la Torá. No, él no ve nada de comida. O sea, el contexto no es comida, el contexto es la salvación de los gentiles. Ese es el contexto de este texto, ¿sí? Del capítulo 10. Entonces dice, a mí me ha mostrado Dios que no llame común o inmundo a ningún hombre. No dice, a mí me ha mostrado Dios que no llame común o inmundo a ninguna comida. No. Dice hombre porque está hablando de salvación. Este es el contexto. El problema de nosotros, los creyentes, ¿sí?, y del sistema religioso del cristianismo, es que saca de contexto, y eso es lo que hemos hecho por mucho tiempo, sacar de contexto las escrituras y hacer un pretexto y vivir como a nosotros nos parece porque hemos entendido así, bueno, ya está. Entonces, este es el contexto de esa historia de
de este capítulo, del capítulo 10 de Hechos. Entonces, tenemos una situación más o menos similar, ¿sí? Te contaba esta historia hablábamos de este capítulo de Hechos 10 porque quería entrar en esto justamente cuando Pablo le reprende a Pedro. Entonces tenemos que entender cómo se define el concepto de judaizar, porque aquí está el problema, ¿sí? Nombre dado a los judíos convertidos al evangelio que querían imponer a los creyentes gentiles el rito de Moisés, la fidelidad a la ley judía y otras prácticas judías como medio de salvación. O sea, repito, el judaizar, ¿sí? Como le dice Pablo a Pedro en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? La Torá, porque la Torá es eterna. Ahí vamos a entender esto. Entonces dice, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Que Pedro no se lavaba la mano todas las veces antes de comer el pan, no lavaba los vasos, no hacía un montón de rituales que hacían los judíos, ¿sí? Que guardaban el rito de Moisés, la fidelidad a la ley judía, las prácticas judías como medio de salvación. Ya Pedro no hacía eso, Pablo tampoco. Lo único que ellos hacían era guardar la Torá como Yeshua vino a dar la correcta interpretación de la Torá, ¿sí? Porque el problema aquí, ¿sí? Judaizar, justamente como te decía, es un nombre dado a los judíos convertidos al Evangelio que querían imponer estas leyes, estas costumbres, ¿sí? Estas tradiciones. Ese era el punto. Ahora bien, porque tanto a mí como a algunos de mis hermanos que guardamos la Torá en todo el mundo, nos dicen que somos judaizantes, nos dicen que somos sectas, nos dicen que somos herejes, un montón de cosas sin entender el libro y el contexto de todo el texto, ¿verdad? Entonces podemos ver que el que está judaizando, ¿sí? Es el que te va a decir, bueno, mira, debes hacer tal cosa porque si no, no sos salvo. Y nosotros sabemos muy bien que no necesitamos hacer absolutamente nada para ser salvo. ¿Por qué entonces te preguntarás, ¿por qué, Valeria, guardan los mandamientos? ¿Por qué guardan la Torá? Porque somos salvos. Porque somos salvos, porque la Torá es para los salvos, la Torá no es para los esclavos, ¿sí? La Torá es para los libres, ¿sí? Es justamente, la Torá es la ley de la libertad, porque Pablo lo dice, ¿sí? Entonces estemos firmes, dice también el Señor, en la ley de la libertad, ¿sí? Que es justamente la Torá, no la ley de los judíos, la ley de las tradiciones, la ley oral, no está hablando de eso, ¿sí? Está hablando de la Torá. Entonces, Pablo no está acusando a Pedro por obedecer la Torá en absoluto, sino que lo está realmente descubriendo que Pedro estaba siendo hipócrita, ¿sí? Porque venían sus hermanos que también se convirtieron a Yeshua, porque hemos visto ya, vamos a leer porque quiero que, está todo escrito, quiero que entiendas esto. Ya hemos visto en Hechos 15, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya hablamos, el rito de Moisés, ya hablamos de esto, ¿sí? Entonces le encuentra Pablo en esta situación, en esta hipocresía a Pedro. Bueno, estos también están en Cristo, son judíos, bueno, voy con ellos porque no quiero que me vean que yo estoy con los gentiles, que también se convirtieron al Señor, que guardan la Torá, pero yo no quiero que esto piensen que yo dejé las tradiciones de mis padres. Estaban en todo ese dilema, ¿sí? Entonces, Pablo lo exhorta, ¿sí? Los judíos no se sentaban a comer con los gentiles por muchas razones, porque como los gentiles tienen ídolos en sus casas, muchas veces guardan la ceniza de los restos de sus familiares. Esto también es contaminación para un judío, más los judíos que guardan, hablando de los judíos que guardan las tradiciones, que guardan la ley oral y todo esto, ¿verdad?
las comidas prohibidas, ¿sí? Todo esto realmente era tremendo. Entonces, directamente no se juntaban. Los gentiles se convirtieron al Señor, guardaban la Torá, pero ni así ellos tenían la confianza de sentarse con ellos, porque podían contaminarlo en ciertas cosas, ¿sí? Cierto grupo, no eran todos, porque Pedro era un judío y estaba entre los gentiles que se convirtieron al Señor y guardaban la Torá. Entonces, para no contaminarse, no se juntaban con los gentiles y no comían con ellos por temor a contaminarse. Pedro y Bernabé sabían que esos gentiles ya estaban convertidos, pero como los judíos que se convertían al Mesías por tradición decidieron no juntarse con los gentiles, aquí cae Pedro y Bernabé. Entonces vemos que aquí no era el problema las comidas, ¿sí? No era el problema ese, el problema aquí era hacer acepción de persona, que es un pecado. Por eso Pablo le exhorta, porque hacer acepción de persona es un pecado según la Torá. Dios en realidad, por medio de Yeshua, no quitó la maldición que tienen ciertas carnes prohibidas, ¿sí? Por la oración, porque muchos, sacando también de contexto, o algunos textos agregados en los evangelios, porque quiero decirte que hay muchos textos agregados, dicen que orando vos santificás los alimentos, y esto no es así, porque Yeshua, dice la palabra que Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, dice la palabra que Él es sin sombra de variación. Él no va a decir un día que esto está bien y el otro día va a decir que está mal. Él no va a decir un día que adulterar es pecado y luego cuando viene Yeshua dice, bueno, están todos libres, hagan lo que quieran. No, en absoluto. Eso nunca fue así. Entonces, por ejemplo, hablábamos del tatumulita, ¿verdad? Porque ya que entré en este tema, voy a hablar un poquito de esto. Ahora bien, yo digo, este animalito que en otro tiempo yo también lo he comido, ¿verdad? Porque no guardaba la Torá de Dios, no entendía este punto. Es un animalito que ocasiona la enfermedad de la lepra, por ejemplo. No obstante, no es una carne que te va a matar instantáneamente ni nada por el estilo. Puede que te ocasione una enfermedad a lo largo del tiempo. Por eso es que muchos siervos de Dios, sí, guardando y siendo temerosos de Dios, entre comillas, porque no guardan la Torá, muchos están con terribles enfermedades. Por ejemplo, el cerdo es una de las carnes que acarrea la enfermedad de Alzheimer en los últimos días de la vida del ser humano. O sea, cuando el hombre ya va envejeciendo, tiene esta enfermedad y es una maldición, porque en realidad nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué pasar por esas situaciones. ¿Por qué pasamos? ¿Por qué vamos y traemos la maldición hacia nosotros que Yeshua ya se llevó en el madero? ¿Sí? Entonces, a la muerte de Clemente Romano, uno de los obispos de Roma, discípulo directo de los apóstoles en el año 99 después de Cristo, lo sucede Evaristo y se convierte, ¿sí?, para la historia de la Iglesia romana en el quinto papa. Evaristo era hijo de padre judío en el proceso de las comunidades que Shaul de Tarso estableció entre los gentiles, y estos estos judíos empiezan a casarse, ¿sí?, con judíos, y los gentiles que se convierten, por supuesto, porque para los judíos creyentes no había ninguna contradicción, ¿sí?, que un gentil se casara con un judío si se convirtió a Yeshua y ha declarado que el Dios de Israel es su Dios. No había ninguna contradicción. Podemos ver en la palabra del Señor que Ruth, que era moabita, y la palabra dice que ningún moabita entrará en el templo nunca, y Ruth era moabita y está en la descendencia del Señor. ¿Por qué? Porque ella declaró que el Señor Dios de Israel era su Dios, y le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dijo a su suegra Noemí. También tenemos el caso de Rahab, que era cananea, que se convirtió, sí, y vino a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, entre los líderes que estaban llegando a la comunidad están los judíos que practican la Torá y lo enseñan, y los gentiles que iban cada día de reposo a estudiar las Escrituras y se van incorporando al movimiento de los nazarenos, ¿sí? Recordemos, ya que hablamos en programas anteriores de las sectas que había, que era la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los esenios,
la secta de los celotes, ¿sí? Y también luego se agregó la secta de los nazarenos, ¿sí? Que eran los seguidores de Yeshua. Pero en el año 107 después de Cristo, Evaristo muere porque Trajano, el emperador de Roma, ¿sí? Inicia una persecución contra los judíos en todo el imperio y mata a Evaristo para el imperio romano, ¿sí? Evaristo era, justamente para este imperio, Evaristo era un judío que debía morir. En el mismo año, Trajano mata a Ignacio de Antioquía, quien era un gentil, y lo crucifica junto a Simeón, primo del Señor. Hasta ese momento todavía todos vivían juntos, ¿sí? Comen juntos, practican las mismas fiestas y son fieles a la Torá del Señor. No había ninguna contradicción en cuanto vivir, ¿sí? En obediencia a las Escrituras, a la Torá principalmente, y ellos son perseguidos por Roma, ¿sí? Tanto judío creyente como los que vienen convertidos a la fe, comen lo mismo y viven todos igual, ¿sí? Por eso están siendo perseguidos de la misma manera por el imperio, ¿sí? Porque el imperio comenzó a perseguir a nuestros hermanos los judíos y a nuestros hermanos creyentes gentiles que se convertían al Señor y por supuesto pasaban a ser pueblo de Dios y guardaban las instrucciones de Dios. Entonces, además, no consideran a César su rey, ¿sí? Porque el Hijo de Dios, si el creyente de Dios, nunca va a considerar a un hombre su rey o su superior supremo, vamos a decir, ¿sí? Porque sabemos que nuestro Dios supremo es Dios, ¿verdad? Por eso que nosotros, si bien respetamos a la autoridad, ¿sí? Pero no esperamos nada, por ejemplo, del gobierno, porque sabemos en quién confiamos, ¿sí? No obstante, debemos toda el respeto, ¿verdad?, a las autoridades. Entonces, además, que no consideraban esto, ¿sí?, que César era su rey, porque los judíos y gentiles convertidos a Yeshua tienen su rey, quien es el mismo Yeshua o Dios de Israel, y para los romanos era César el Dios, ¿sí? Romanos 10:9 dice así: que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y aquí tiene un contexto justamente que tiene que ver con esta declaración, ¿verdad? Porque ellos eran perseguidos y muchos, inclusive con una espada en su garganta, tenían que declarar que César era el rey, y se declaraban que era Yeshua, eran muertos, ¿verdad? Entonces dice la palabra, si confiesas con tu boca, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con que hagas una oración y ahí se termina todo, no. El contexto es declarar quién es tu rey, ¿sí? Porque si Dios le levantó de los muertos a Yeshua, ¿sí?, así también nos levantará a nosotros después de la muerte. Es una promesa de Dios, ¿verdad? Pablo está declarando, si justamente este asunto, ¿verdad? Si pasaba esto, ¿sí?, Dios nos iba a levantar, Dios iba a levantar a sus hermanos y no los iba a avergonzar para una muerte eterna, ¿verdad? En el año 100 después de Cristo nace Justino y Aniceto, quienes escribieron libros y tomaron decisiones en Roma. Justino escribió un libro que se llamaba Contra Trifón. Trifón era un rabino y en su libro dice Justino, aquí ya empieza la situación, la resistencia, ¿sí? Dice Justino, yo soy cristiano y él es judío, dice, ¿sí? Entonces, por primera vez en el año 150 después de Cristo se verifica que algo se rompió y que esta relación que había ya no existe. Aniceto y Justino deciden hacer algunas cosas, deciden oficializar el domingo
y que ya no se pueda descansar en Shabbat. Esto en el año 155, el 156 después de Cristo. Entonces aquí algo se rompió. O sea, todo lo que respetaban o le dejaban respetar a los convertidos a la fe, ya se rompe. Entonces comienza la persecución. ¿Y quién quiere ser muerto? A ver, que levante la mano, ¿verdad? ¿Quién quiere ser muerto por su fe? Seguramente que nadie, porque esto era una persecución terrible. Acá ya lo vamos a ver. Se decreta que el día oficial de descanso es el domingo contra todo lo que dicen los evangelios y que todos aquellos que descansaban en Shabbat. Cuando se festejaba la Pascua, el 14 de Aviv, ellos deciden que van a cambiar según el calendario solar. Sabemos que la Pascua tiene que ver con el calendario lunar. Entonces ellos cambian al calendario solar, ¿sí? Para que ya no coincida con la Pascua judía. ¿Por qué judía? Porque nuestros hermanos judíos hasta el día de hoy guardaron la Torah, nunca dejaron. Por eso es que se dice justamente que es de ellos, que la fiesta de ellos, que se llama de ellos. No, no es de ellos, es del Señor. Por eso el Señor dice, mis convocaciones santas. No dice la convocación es santa de los judíos. No, en Levítico, donde está el mandamiento, dice mis convocaciones santas. Entonces cambian, ¿sí? Aunque Yeshua murió en Pascua, en Pesach, el 14 de Aviv, sí, que esto cae más o menos en marzo-abril, este año cae el 2 de abril a la caída del sol, como dice la Torah y los evangelios, nada les importó. Ellos hicieron el cambio, ¿sí? Para el siglo III, cuando el emperador Constantino viene a secuestrar la fe, ¿verdad? La fe cristiana, el término judaizar tomó nuevos matices. Constantino, quien odiaba a los judíos, rechazó cualquier cosa que se practicara como lo hacían los judíos. Hasta el siglo II, todos los seguidores del Mesías, judíos y gentiles convertidos a la fe, guardaban el día de reposo, comían limpios y observaban los días de la luna, ¿sí? Como el Rosh Kodesh, observaban las fiestas, ¿sí? Pero Constantino, en el famoso concilio de Nicea, estableció nuevas leyes, nuevas fiestas. El querer guardar las ordenanzas de las escrituras ya no era prioridad. Constantino impone estos cambios y de esta manera cualquiera que guardaba la Torah de Dios era un judaizante. Entonces, ¿quién nos acusa de ser judaizantes? Aquellos que guardan lo que Constantino dice que se debería haber guardado, que se debería guardar, ¿verdad? Porque ahí comenzó todo, ¿sí? Muy bien, estamos estudiando el libro de Gálatas, ¿sí? Gálatas 2 desde el versículo 11, ¿sí? Y estamos leyendo un poco de historia, ¿verdad? Hablando un poco de la historia, porque estas cosas que están en la historia, como no están en la Biblia, ¿sí? No nos hemos tomado el trabajo de ir a la historia, estudiar el contexto de la historia para poder entender también la Biblia, ¿sí? Y qué es lo que sucedió con nuestra fe, porque nuestra fe en Yeshua y guardar los mandamientos del Señor fue secuestrada, ¿sí? Y hemos quedado con la boca cerrada y nos hemos sometido a un sistema donde de hecho hemos cosechado muchas cosas malas, ¿sí? Porque en realidad Dios nos ha llamado para ser pueblo realmente luz a las naciones. Entonces, el hecho de haber salido, ¿sí? El hecho de haber salido de nuestra fe o haber permitido o habernos estancado en esta fe que fue secuestrada, realmente no pudimos desarrollar aquella bendición y aquella luz que Dios ha traído para que nosotros vengamos a iluminar, ¿sí? a las demás personas en donde quiera que estemos los hijos de Dios. Entonces podemos ver que en todo este movimiento, ¿sí? Constantino impone estos cambios y de esta manera cualquiera que guardaba la Torá de Dios era judaizante. Ahí está, este es el punto.
Entonces, nuestros hermanos del sistema religioso del cristianismo que no entienden este punto, nos dicen judaizante. ¿Pero quién nos dijo judaizante? Primeramente, Constantino. Porque cuando Pablo le dice a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No le está hablando de que guardaban la Torá. El contexto no era ese. El problema era que estos judíos guardaban la ley judía, guardaban el rito de Moisés, guardaban la ley oral, estas cosas, ¿sí? Y decían que había que hacer todo esto para ser salvo. Este era el punto, no la Torá. Porque Pablo dice que la Torá es buena, es santa y es perfecta, ¿sí? Entonces, aquí vamos entendiendo el punto de judaizar, ¿sí? El guardar la Torá no es judaizar. El guardar la Torá es amar a Dios. Por eso dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todo lo que le pidas al Padre, yo te doy. Porque me amas, ¿sí? Dice el Señor en su palabra. Entonces podemos ver que la historia dice que cualquier judío seguidor del Mesías, ¿sí?, fue obligado a adoptar leyes y costumbres paganas y comer cosas prohibidas y convertirse en romano o a la religión que ellos decían que era correcta, ¿sí? Entonces, leyes especiales fueron adoptadas que básicamente decían lo siguiente, ¿sí? O mejor dicho, credos, ¿sí? Donde declaraban cosas. Decía, por ejemplo, renuncia a todas las costumbres, rito, legalismo, pan sin levadura, fiestas, corderos, sacrificios, ¿sí? Fiesta de los hebreos, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, himnos, cánticos, observaciones y sinagogas y las comidas y bebidas de los hebreos en una sola palabra. Decía, renuncio absolutamente a todo, ¿sí? Lo judío, toda ley, rito y costumbre, ¿sí? Esto podemos encontrar en el tratado de Evodia Asemani 105, ¿sí? Lo que Constantino promovió fue separar a Yeshua, o separar, podemos decir, a un judío de su raíz judía, ¿sí? Porque Yeshua es judío, Yeshua es el león de la tribu de Judá, Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos, San Juan 4:22, y me encanta porque cuando predica un pastor cristiano, San Juan 4:22, salta este versículo como nada, y es como que no lo ve, San Juan 4:22, ¿sí? No lo ve, porque no lo sabe explicar, porque Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos. Y va a llegar el momento que Dios va a buscar adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No en este monte, le dice la samaritana, ¿sí? Porque ellos tenían el monte Gerizim donde adoraban, los judíos tenían Jerusalén donde adoraban. El Señor le dice, va a llegar día que Dios va a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿A qué se refiere? A la Torá de Dios. A eso se refiere Yeshua. Entonces, lo que Constantino decía, promovió fue separar a Yeshua de su raíz y de su pueblo y de su observancia impecable a la Torá de Dios. Todavía para el año 177 después de Cristo, ¿sí? Ya después que Cristo muere y resucita y se va a los cielos, sube a los cielos, ¿sí? Los cristianos seguían observando, ¿sí?, la Torá de Dios. No abandonaron todas las leyes, no abandonaron las leyes dietéticas de Levítico 11. En toda la región de Galacia, en Asia y hasta España, todos los gentiles convertidos, que ya por supuesto no eran más gentiles, porque ¿qué es un gentil? Un gentil es un pagano que se postra delante de los dioses. Ya no eran eso. Por eso en el concilio de Jerusalén dice Jacobo, yo juzgo que los gentiles se aparten de esto. Contaminación a los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Luego ellos van a tener todos los días de Shabbat donde van a aprender la Torá de Dios. Está registrado el martillo de León. Es un evento destacado de la persecución contra los cristianos en el siglo II después de Cristo, especialmente en la región de las Galias, actualmente Francia.
Según los registros históricos, como las cartas de las iglesias de Viena y León, la comunidad cristiana fue sometida a torturas brutales y ejecuciones públicas en el anfiteatro de León. Una de las figuras más emblemáticas de este martirio es Blandina, quien fue expuesta a las bestias, ¿sí? Y al no ser atacada por ellas, fue colgada en una estaca en forma de cruz, lo que fortaleció la fe de los demás creyentes, porque vieron que Dios estaba con ellos. Blandina y otros mártires como Maturus y Santus soportaron horribles sufrimientos, incluida tortura con fuego, exposición a las bestias antes de ser ejecutados. Los romanos quisieron obligar a estos creyentes en Lyon a comer morcilla, ¿sí? Sangre. Por lo tanto, el que no quería contaminar el templo de Dios con comidas prohibidas por la Torá, eran enviados a los leones. Dice la historia sobre los mártires de Lyon: aquellos que se resisten a estas prácticas fueron sometidos a tortura y en muchos casos a la crucifixión. Entonces, este era el punto, ¿verdad? El punto era este, que nos apartásemos totalmente de la fe en el Señor. Y nos hicieron creer de tal manera que nuestros hermanos los judíos están totalmente separados de nosotros. Y eso no es así. Primero y principal, que este libro que leemos todos, yo creo que en la mayoría de los hogares, inclusive en mi ciudad, hay una Biblia. Y este libro es judío, porque Yeshua es judío, él vino de la tribu de Judá, ¿sí? Él vivió como judío, fue enterrado como judío, lo dice las Escrituras, fue enterrado como judío, resucitó, ¿sí? Subió a los cielos, a la diestra del Padre, dice la palabra, y vendrá por su pueblo, porque él es judío. Él no viene por gentiles, por paganos, por iglesia, por denominación, no, él viene por su pueblo. Por eso, hermanos, fue revelado la Torá en este último tiempo. ¿Por qué la Torá no fue revelado antes? Esto me pregunté muchas veces. Y realmente la Torá fue revelado en este tiempo, porque los tiempos se acercan y Yeshua viene por su pueblo. Entonces dice en Gálatas 2, 11 al 13, dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, esto fue tan mal interpretado que se dijo que Pablo estaba de acuerdo con comer inmundo, o que Pablo estaba de acuerdo con vivir de cualquier manera, y el que quería vivir bien era Pedro. ¿Quiénes son estos que vienen de Jerusalén? Estos son los líderes religiosos, estos que están en posición de poder y de autoridad, ¿sí? Que tienen mucha influencia, porque todavía hay una relación muy estrecha entre nazarenos y judíos, ¿sí? Los que se convertían al Señor, aquellos que eran gentiles, aquellos que eran extranjeros al pueblo, que se convertían al Señor. Había toda esta situación realmente estrecha, ¿verdad? Porque Pablo recibió por visión, dice: yo no recibí el apostolado por hombre ni de hombre, lo recibió por revelación del Espíritu, ¿sí? Entonces, habían judíos que recibían, sí, la fe en Yeshua, pero seguían haciendo ciertas prácticas, ¿sí? Como la ley oral, como el rito de Moisés, como justamente ya lo leímos en Hechos 15:1. Pedro ya no guardaba los rituales, ¿sí? Y las restricciones de la ley oral. Pedro ya no hacía esto, pero
como los que venían, ¿sí? Los veía que estaban con los gentiles, que eran convertidos a Yeshua, pero guardaban la Torah solamente. Entonces, como los otros eran sus hermanos, donde él estaba antes, el grupo que él pertenecía antes, que también amaban al Señor y aceptaron la fe en el Señor, pero seguían guardando las prácticas de las tradiciones. Entonces, este era el punto, esta era la pelea, este era el problema, ¿sí? Vamos a leer un poquito las escrituras en Levítico 6:3, dice así: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. Y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Ahora bien, yo me pregunto, teniendo todas estas promesas de Dios, ¿sí? Que muchos la leen y la creen, ¿verdad? Pero no la reciben. Muchos no la reciben. ¿Por qué? Porque esta es una promesa que viene añadida a guardar los decretos y los mandamientos que Dios mandó, ¿sí? Deuteronomio 8:6 dice así: guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Entonces, ahora bien, yo digo, es interesante cómo hemos acomodado las escrituras y lo hemos acomodado a nuestro parecer. Porque Deuteronomio 28, que tiene las promesas de bendiciones, los hijos de Dios los leen y los declaran sobre ellos, ¿sí? Que serán cabeza y no cola, que estarán arriba solamente y no abajo, y están destruidos. ¿Pero por qué? Porque no es un mandamiento sacado de contexto, o como el diezmo, por ejemplo. ¿Por qué los pastores piden el diezmo y no guardan la Torá? Eso es una hipocresía, porque ¿cómo podés sacar de contexto un texto? No entiendo cómo pueden hacer una cosa semejante. Si no querés guardar la Torá, bueno, no pida diezmo, porque el diezmo tiene que ver con la Torá. ¿Entienden? O si no querés la Torá, entonces no reclame Deuteronomio 28. Porque en Deuteronomio 28 están las bendiciones si guardamos los mandamientos de Dios, pero están las maldiciones si no las guardamos. Entonces, vamos a leer las maldiciones a ver si de repente no estamos viviendo eso antes que las bendiciones por no guardar la Torá de Dios. Y ahí estamos muchas veces preguntándole a Dios por qué nos pasan las cosas, porque somos desobedientes, no queremos guardar su mandamiento, no le amamos a Dios. Esa es la verdad, porque decimos, sí, te amamos, Señor, y tú eres nuestro Dios, y le adoramos, y con toda nuestra fuerza, pero el día de carnaval, allá, los hijos de Dios, ¿sí? El día de tal cosa, ahí con el sistema. Entonces el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, ¿sí? En Deuteronomio 26:17 dice, has declarado solamente hoy que Yahweh es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, no algunos, todos, ¿sí? Él nos ha hecho pueblo, porque está bien, fuimos salvos por gracia, por supuesto que fuimos salvos por gracia, porque si no teníamos gracia, estábamos destruidos, no teníamos Dios, no teníamos esperanza, no teníamos absolutamente nada. ¿De qué nos jactamos si no éramos nadie? Pero por gracia Él nos salvó y nos injertó en el olivo verde. ¿Para qué? Para que nos ensoberbezcamos contra Israel y digamos ahora que no tenemos que guardar nada. O sea, ¿quiénes somos nosotros que por gracia fuimos salvos?
No fuimos elegidos de un principio como el pueblo de Dios, fuimos salvos por gracia. Y no podemos dar absolutamente nada para decir, Señor, gracias porque me salvaste y me injertaste en un pueblo que ni mío era. Porque dice el Señor en su palabra, los hizo pueblo suyo, nos acercó, ¿sí? Ahora somos conciudadanos de los santos, dice la palabra. En 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a Gálatas otra vez. En Gálatas 2, del 15 al 16 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y esto de las obras de la ley ya hablamos en otro tiempo, ¿sí? En otros programas, dice, sino por la fe en Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificado por fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, el apóstol Pablo está diciendo esto, ¿sí? En el contexto de judaizar, en el contexto de la hipocresía de Pedro, ¿sí? Está diciendo esto. ¿Por qué? Porque el problema eran las obras de la ley, el problema era la ley judía, el problema era la ley oral, el problema era el Talmud, el problema era todo esto, no era la Torah. La Torah nunca fue un problema para Pablo, ni para el Señor, ni para Pedro, ni para ninguno de los hijos de Dios, porque ellos guardaron la Torah impecable. Ellos estaban con Yeshua. Entonces, este no era el problema. El problema aquí era la tradición de los ancianos y las costumbres de los padres, ¿sí? Entonces, aquí Pablo dice que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿De qué está hablando? De estas leyes, de estas costumbres, ¿sí? En otra parte, Pablo dice que no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados delante de Dios. Entonces, tenemos dos cosas que Pablo dice. ¿Acaso Pablo se contradice? No, Pablo no se contradice jamás, como las Escrituras no se contradicen. En 1 Juan 3:4 dice que el que comete pecado infringe la Torá de Dios, porque el pecado es infracción a la Torá. Entonces tenemos aquí en el versículo 16 que dice Pablo, nadie será justificado, porque el problema aquí era que, como ya pasó en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15:1 que dicen los judíos que guardaban todas estas leyes, dicen que era necesario circuncidarse según el rito de Moisés, porque Dios no le dio la circuncisión a Moisés, Dios le dio la circuncisión a Abraham, ¿sí? Entonces el rito de Moisés era terrible. Entonces, si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Entonces, Pablo no estaba atacando la circuncisión, Pablo estaba atacando el rito de Moisés, Pablo estaba atacando las tradiciones, Pablo estaba atacando la ley oral, Pablo estaba atacando las obras de la ley y las costumbres de ellos, no la Torá. Nunca atacó la Torá, ni Pablo, ni el Señor, ni ninguno de los discípulos. En el versículo 17 dice así, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Vamos y volvemos nuevamente al principio, ¿sí? El problema aquí era, ¿sí?, todas estas costumbres y tradiciones de los judíos, de algunos, de un grupo, ¿sí?, que querían que los que entraban se circunciden no como la circuncisión dada en el mandamiento, sino como el rito de Moisés, que era una costumbre de ellos, ¿verdad? Entonces, Pablo destruyó todo eso. Pablo no destruyó la Torá. A ver, tenemos que entender esto. Pablo no destruyó la Torá. Pablo no dijo, bueno, yo a partir de hoy no soy más benjaminita, ahora soy gentil, me postro delante de los dioses, ahora como cerdo. No, en absoluto. Ellos fueron, observaron la Torá como lo hizo Yeshua, nunca quebrantaron la Torá de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que destruyó Pablo? Destruyó todo aquello que le esclavizaba, ¿sí? Porque las costumbres siempre nos esclavizan. Costumbres que hay, por ejemplo, en cada país, ¿sí? No nos van a traer ninguna bendición, porque no dice la Escritura en ninguna parte que las costumbres de los pueblos nos van a traer bendición. No. Imagínense, haga pasar a su hijo por el fuego a ver si le va a traer alguna bendición. No, le va a traer maldición. Y esa es una costumbre de los pueblos, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo de esto porque estamos ahora en los días, ¿no? El carnaval, por ejemplo, es una costumbre, ¿sí? Es una costumbre del pueblo, es una tradición, ¿sí? ¿Trae alguna bendición? No, no. Trae maldición sobre el pueblo, porque hay un montón de cosas que se desatan en esos rituales. Entonces, lo único que trae bendición es guardar los mandamientos de Dios. Entonces, eso fue lo que destruyó Pablo, las costumbres, no los mandamientos de Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir en Cristo. Claro, porque nosotros, ¿sí? Por la ley soy muerto. Fuimos realmente muertos en Cristo, ¿sí? Para poder vivir en la ley de Dios, ¿sí? Para Dios. Por eso dice en Efesios que nosotros somos creados a hechura suya, ¿sí? Para buenas obras creadas de antemano, para que anduviésemos en ellas. O sea, las buenas obras, que es la Torah de Dios, fueron creadas, todos estos mandamientos, para que anduviésemos en ellas, no para que estemos sacando de contexto las Escrituras y diciendo cualquier cosa. No, los mandamientos de Dios son para bendición nuestra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro, porque si nosotros estábamos justificados por la ley, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió para justificarnos y para que nosotros vivamos en Dios, porque no teníamos entrada. No teníamos entrada. Entonces, Él nos vino a justificar para que nosotros vivamos en Dios, ¿sí? Y Dios tiene sus mandamientos, sus leyes y sus ordenanzas, pero ahora nosotros queremos ser mejor que Israel. Nosotros queremos ser mejor que el pueblo de Dios, ¿sí? Ellos que les fue dado los mandamientos y que faltaron a Dios y que quebrantaron los mandamientos y fueron desgajados. Pablo dice, ustedes no se jacten, porque si ustedes se jactan, también Dios los puede desgajar y puede injertar a los suyos, a los verdaderos, a los naturales. Entonces tenemos realmente que ponernos a pensar qué hemos hecho con la fe de Dios. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué nos hemos apegado a una tradición, a una fe, a un mover que nunca Dios ha mandado? Y tenemos que estudiar un poco de historia para saber de dónde sale todo lo que salió y la mala interpretación de las Escrituras. Shalom, bendiciones.